mayoría de los que estáis en la sala. ¿Sí? Un poco conocido. Sin embargo, Francisco de Tárrega, quizás es un poco más conocido, con obras como El Juego de la Lámpara, por ejemplo. Daniel Fortea fue discípulo de Francisco de Tárrega, pero tuvo una vida un poco azarosa y compleja, castellonense también. Y hoy lo que nos reúne, en realidad, es un acercamiento no solamente a la obra, sino a la vida de este personaje. A través de Carlos Farrace, que es el guitarrista que nos va a acercar a este personaje, vamos a ver cómo ha habido hombres a lo largo del tiempo que han tratado siempre de conquistar algo de lo que llamamos belleza, plasmada en este caso en la guitarra. Os voy a dejar porque de verdad que no va a ser un concierto al uso, sino un acercamiento a un hombre y a una experiencia, y creo que eso, para eso sobran las palabras. Así que os dejo con Carlos, que viene desde Castellón y que nos va a acercar un poquito a este personaje. Seguramente más de uno, más de 5, muchos de esta sala habréis tenido una guitarra entre las manos y habréis intentado sacar una melodía e incluso lo habréis conseguido. ¿Sí o no? Y alguno a lo mejor que no lo ha hecho, a lo mejor en los próximos días, viendo que no es tan difícil, pues lo intenta. Total, lo que quiero decir es que esto es algo que ha ocurrido a muchísimas personas a lo largo del tiempo. Yo quiero hablaros brevemente de una persona en particular, de un joven adolescente que intentó, pues eso, sacar unas notas. ¿Sí? ¿Suena de voz? ¿Esto? Claro, uno ve que está haciéndolo él, que está sacando esas notas. Bueno, también hay otras versiones. Sí, todo eso lo intenta uno sacar fuera de la guitarra porque a la vez uno lo lleva dentro. Pero también es verdad que muchísimos que empiezan así dejan su carrera musical muy pronto. A la tercera o cuarta canción que ya no sale, se acabó la carrera musical. Pero este joven del que os digo, que os hablaba, sí que insistió y buscó, entonces, como haría cualquiera de nosotros cuando quiere perfeccionar en una habilidad, en un arte, buscó un maestro, buscó un profesor. Y como era un adolescente, solo, no. A ver, sabéis, nosotros adolescentes tienen que ir en grupo un poco para hacer las cosas. Entonces, convenció a 2 amigos. Bueno, engañó a 2 amigos. Y se presentaron allí delante del profesor, que era un señor jubilado, mayor, y para 3 adolescentes todavía más mayor de lo que era todavía. Pero era quien sabía guitarra y podía darles algunas indicaciones. Al cabo de 3 semanas, no llegó a un mes, nuestro joven guitarrista, o aprendiz de guitarrista, o futuro guitarrista, estaba solucionado. El profesor, que se llamaba Vicente Prats, se había empeñado en que para aprender a tocar guitarra hay que saber solfeo. Bueno, o lenguaje musical, como también decimos, ¿no? Y él tampoco estaba de acuerdo
en que había que aprender lenguaje musical, porque él lo que quería era aprender la guitarra. Sin embargo, era tanto su empeño, sus ganas, no tenía nadie más a mano, supongo también, que continuó él solo con su maestro. Efectivamente, al poco tiempo ya tenía algunas nociones de lenguaje musical y una de las primeras lecciones de un método que le pusieron delante empezó a tocar. Ese método tenía como en la portada un logotipo que era la caricatura de un guitarrista y debajo un nombre, Daniel Fortea. Y así es como empezó a tocar ya algunas lecciones, algunos estudios de Daniel Fortea. Y por cierto que ya pudo también entonces tocar el romance anónimo con todos los dedos de la mano. La partitura del romance anónimo que le colocó su maestro delante un día tenía también un logotipo que era el mismo que el método que estaba aprendiendo. Y se trataba de un logotipo en donde había un guitarrista, la caricatura de un guitarrista y el nombre de una editorial, la editorial Fortea, o mejor dicho, Biblioteca Fortea. Ese nombre ya empezó a entrar en la cabeza de ese chaval que iba aprendiendo. Tanto iba aprendiendo que se encontró con un estudio, con una lección que le costó, que se le atragantó, como se suele decir, ¿no? Aparentemente era fácil, porque eran unas notas que pueden tocarse con el pulgar, ¿no? El esqueleto es bien sencillo, pero había que tocar más notas a la vez, más notas para que pareciera que hubiera dos guitarras. Si hubiera una guitarra por X siempre está haciendo la misma nota. Pero esa no era la dificultad solamente. También había que hacer cejillas. El que sabe algo de guitarras sabe que cuando viene el día de la cejilla, el primer día, suenan así. Pero claro, era una lección que necesitaba, por una parte era difícil, pero quería apretar por otros sitios. Bueno, al final va saliendo bien la cejilla, no cuesta tanto. Pero encima, el problema estaba en que tenía que tocarlo todo muy rápido. Eran muchos obstáculos. Estudió mucho esta semana y por fin, esa semana presentó su lección a su maestro. Normalmente, su maestro, cuando tocaba una lección de este tipo, una lección, siempre le decía,
una indicación, un consejo, podías haber hecho esto, no has hecho lo que tenías que hacer aquí como hablamos. Pero en esta ocasión su maestro no le dijo nada, se quedó en silencio. Hasta llegó a esbozar una sonrisa, se levantó y se dirigió hacia la puerta de la habitación. La habitación que no era otra cosa que el aula de clase, porque daba clase en la casa de este señor. Pero antes de salir por la puerta, el señor Vicente Prats se giró. ¿Os he dicho que era ciego este señor? No. Se giró y dijo, sígueme. El chaval dejó obediente la guitarra sobre la mesa y se dirigió detrás de él. Nunca había entrado en la casa y entonces, por eso os decía que era evidente, estaba en su casa y se metió por el pasillo. Y el chaval, pues al final iba poniendo las manos por las paredes porque cada vez ya no se veía absolutamente nada. Pero de momento se abrió una puerta, su maestro abrió una puerta y apareció una estantería enorme, llena de papeles, de carpetas, de archivos, legajos llenos de papeles. Su maestro le dice, en la parte superior de la estantería, a la izquierda, hay una carpeta, cógela y bájala. Él cogió la carpeta, encontró enseguida la carpeta y le dijo, busca una partitura que se llama mi favorita. Busca la pieza, mi favorita, la encuentra. Ahora, llévala a la clase y vamos a empezar a leerla hoy mismo. Te lo mereces. El chaval no solo por lo que le había dicho, sino porque cuando se iba hacia la clase, el aula, la habitación, y ponía la partitura sobre el atril, que por cierto tenía un logotipo, ¿sabéis, no? Mi favorita, anónimo, no mazurca. Más o menos, pues sacaría más o menos tiempo en sacarla adelante, ¿no? La pieza, pero esta pieza para él significó mucho. Si veis algún fallo, recordad que aún está aprendiendo el chaval. La manera de enseñar, ¿no?, de don Vicente Prats. Una lección, otra lección, y cuando va pasando el tiempo, si llega al final de la clase, queda 15 minutos, 10 minutos, y ha ido bien la cosa, delante tiene una partitura, siempre con el mismo logotipo, por cierto. Bueno, supongo que ya sabréis quién es, ¿no?, el
joven. Sí, soy yo mismo. Yo aprendí a tocar la guitarra con un gran maestro, con Vicente Prats, que me hizo conocer a otro gran maestro, Daniel Fortea. Mi idea hoy no era tanto hablar de la vida de Fortea, porque, bueno, en otros momentos se puede hacer, era fijarnos en un momento de su vida. Es tan interesante, tan densa, tan profunda, que sería, yo creo, una locura, ¿no?, pretender aquí contarla en 10 minutos. Ya sabéis por Sebastián que Tárrega fue su maestro. A finales del siglo XIX, 1898, Tárrega conoce a Fortea, o mejor dicho, un veinteañero, Daniel Fortea, conoce al gran Francisco Tárrega. Tárrega pasaba muchas veces por su ciudad o por su comarca natal, Castellón, Triana, Villarreal. Fortea también estaba en ese momento viviendo en Castellón ya, y entonces pues se conocen y Fortea lo dice, lo decide en ese mismo momento: este es mi maestro. Él ya tocaba varios instrumentos, pero la guitarra era su instrumento ya elegido. La cuestión es que a partir de ese momento, durante 10 años, 11 años aproximadamente, no más, tienen contacto, pero no son clases regulares, como podamos imaginar. ¿Por qué? Porque Tárrega vive en Barcelona, porque no hay conexión online, ¿sabéis? Por muchas razones. Y él vive en Castellón, Fortea. Entonces, a veces cuando pasaba por Castellón siempre se reunían. Tocaron juntos en algún concierto. Esto da una indicación de que sí que se veían lo suficiente como para preparar, quedar para obras, para tocar obras juntos. ¿Y por qué esos 11 años? Porque Tárrega murió en 1909. No dio tiempo para más. En ese momento, Fortea, que es ya una figura prometedora en su tierra, ha impulsado varios grupos de música, tiene composiciones, tiene alumnos, pues decide algo, decide dejar esa ciudad que parece ya que lo tiene como un gran músico y que va a ser alguien, y lanzarse a una aventura. Una aventura que no fuera de otra que la de su maestro, la de Tárrega, y es construir una vida alrededor de una guitarra y plasmar ahí muchos y muchos sueños. Decidió irse a Madrid y, claro, dejó la populosa ciudad de Castellón de esos años, que tenía cerca de 28.000 o 29.000 habitantes, para marcharse a Madrid y partir desde cero y construir todo un sueño. De esa época es una pieza que se titula justamente Elegía a la memoria de Francisco Tárrega. La compuso Fortea en ese momento, en esa época de la muerte de su maestro, y también por la época en que él marchó a Madrid. Para mí simboliza dos cosas. Por un lado, el respeto y el cariño hacia su maestro. Eso creo que lo comprobaremos enseguida. Pero también es como un pasaporte, un aval de madurez ya, ¿sí? Porque se va a lanzar a la aventura, pero no se lanza a tontas y locas. La aventura era loquísima, pero él tenía muchas cosas claras ya que quería hacer como paso luego en su vida.
cuesta mucho hablar, pero hay que hacerlo. La idea entonces es que en ese momento se lanza Madrid. Pero tenéis que imaginarlo, bueno, chaval ya no es, son 30 años. Bueno, desde el punto de vista actual sí, tiene carne joven, que no. Pero entonces a lo mejor no. Pero se lanza, como os digo, porque tiene que hacerse conocer en teatros, que nadie lo conoce. Salas de concierto, y va haciéndose un hueco. Pero muy pronto empieza a dar clases también. Y lo que es impresionante es una pequeñísima muestra que os he traído de algunos papeles, ¿no?, que yo encontré en la cueva del tesoro de mi maestro. Que son partituras. Esta, por ejemplo, pone 1924. Tiene que ser 100 años. Esas partituras, eso quiere decir que si Tárrega pues, dio 1909 y el volumen que tenía ya de publicaciones 10, 15 años después, por los medios que había entonces, era un trabajo muy artesanal, era impresionante. Tan impresionante que de toda España le estaban pidiendo material, su método de guitarra, como el que aprendí yo, piezas, arreglos de todo tipo, de todo tipo me refiero, de guitarra, pero también para laúd, bandurria, para cuartetos, con discípulos suyos, de grandes músicos del siglo XIX, de Chopin, Schumann, Schubert, arreglos. Y canciones populares de su época, que estuviera de moda. Zarzuela muchas veces. Y todo eso, pues, impresionante tarea, y la verdad es que conquistó Madrid. Porque se llegó a decir de él, porque corría una buena frase, dice que la decía la hijo o la reina madre en aquel momento, ¿no?, era que donde está Forte no hace falta ninguna orquesta. Sí, pero es que a veces en su mesa, en su despacho, a principios de los años 30, podríamos encontrar una carta de Japón, de Sudáfrica, peticiones para ir a Estados Unidos. Ese era el personaje de Tom. Como os digo, podríamos hablar durante mucho rato. Pero vamos a fijarnos en otro aspecto. Hace algunos años estaba preparando un arreglo a partir de una partitura como esta, ¿no?, para guitarra, pero estaba haciendo un arreglo para un clarinete. Paréntesis, el dueño del clarinete está en esta sala. Y una guitarra. Bueno, el clarinete tocaba entonces la melodía. Yo saqué la melodía. Y cuando estaba sacando la melodía, que bueno, el acompañamiento en este caso, alguno pensará que es fácil. Yo hacía el arreglo. Pero todos juntos sonaba más o menos así. Pero mirando la partitura, me di cuenta que debajo del nombre del autor había una fecha: 3 de julio de 1938. La habría visto alguna vez, pero me di cuenta en ese momento de que eso era la Guerra Civil, un año central de la Guerra Civil. Y el título de esta obra era En mi refugio, una melodía preciosa, pero quizá yo me había imaginado que le invitaban a Forte a irse a la Sierra de Madrid con algún amigo, y allí se inspiraba en el campo y viendo algún refugio. No, era en mi refugio en la guerra, en mi refugio en Madrid, en mi refugio bajo la tierra. Mientras todo, absolutamente, lo que había construido en su vida, su editorial, sus clases, sus alumnos, para él era vital dar clase, transmitir la escuela de su maestro. Conciertos en aquel momento, en esos años de guerra, todo se viene abajo. Son más de 25 años construyendo ese sueño, y de pronto, como un plumazo, todo fue. ¿Qué le quedaba? Era lo único que yo me agarraba en ese momento, porque para mí fue un pequeño shock. ¿Qué hace componiendo? Digo, al final dije, claro, es lo que podía hacer, componer. Y no solo compuso una obra, sino que estuve mirando esa época y aparecieron más obras de ese momento. Y ahora escucharéis. La idea para mí es que
Porter necesitaba expresarse y su lenguaje era el sonido, la guitarra, la música, porque si no yo creo que hubiera muerto en ese momento, fulminado. Imaginad la situación, ¿no? Cómo se cae todo lo que ha construido, por todo lo que se ha arriesgado, por todo lo que se ha sacrificado. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de imaginación. Intentar imaginar la situación, que es muy difícil, en un año, en el 38, como estamos hablando, 37-38, en que la sirena de la alarma, ¿no?, ha dejado de sonar durante bastantes horas y Porter sale de su refugio. Él tendrá entonces unos 60 años. Sale fuera y evidentemente pues a lo mejor el aire no sería muy agradable y respirar, pero mucho mejor que estar encerrado más horas en ese refugio. Vería seguramente pues las tripas de algunos edificios, porque habrían caído fachadas, vehículos abandonados, basura acumulada. Y en su paseo apareció un montón de escombros. ¿Lo podéis imaginar? Llenos de maderas, de metales, de piedras. Cuando lo rodea, se fija y su mirada queda clavada en un tallo de una planta que está saliendo de ese amasijo de escombros, y una flor, una tímida flor que está a punto de estallar. No sé si ocurrió así, pero quizá es posible porque hay dos piezas de esa época en ese momento que se titulan Hoja de violeta y Pétalo de rosa. Si no, no entiendo cómo en medio de una guerra él puede componer dos obras que se llaman así.
esa pudo ser la imagen para componer, para motivarse, para inspirarse. Pero imaginar otras, ya sé que es imposible, porque no nos podemos meter dentro de la vida de Daniel Cortés. Aún así, hay obras como la siguiente, que con su título lo dicen todo. No tenemos que imaginar mucho. Estoy hablando de una pieza que se llama Estoy solo. Son 4 sílabas, ¿verdad? Lo puedo tocar otra vez, pero ponéis las sílabas, por favor, vosotros, mentalmente. Porque no cantaba al parecer, y entonces lo que hizo es componer una obra que igualmente se entiende perfectamente lo que quiere decir. Ahora bien, esta pieza siempre me hizo pensar, porque la soledad, que no es elegida por uno, es algo terrible. Me refiero a que cuando uno está con sus amigos, en su casa, o con la gente que conoce, y dice: mirad, estoy un poquito harto de vosotros, me voy un rato y ya volveré. ¿Quién no lo ha hecho? Pero uno puede volver. En este caso no es así. Estamos hablando de estoy solo. Y es como necesitar, a veces que le escuchen, pero a veces escuchar a alguien simplemente, presencialmente. No por un móvil, no por en aquel momento que ya sabéis que no había. O a veces es una caricia o un abrazo lo que uno necesita. Y no está, estoy solo. Ahora bien, yo os voy a decir una cosa. Yo no creo que esta pieza tenga su raíz en estar solo. Porque yo creo más bien que es en la superación de la soledad, del dolor de la soledad, donde tantos artistas y tantos otros seres humanos a lo largo de la historia han sacado fuerzas para superar ese momento. Y ahí es cuando surge algo bello, como lo que vamos a escuchar. Pero no es de la soledad, sino es de enfrentarla y superarla. Te da esos premios, esa fuerza de voluntad de superar ese momento, ese dolor, que es muy humano.
En esa misma época, en ese mismo momento, en medio de la guerra, compone otra pieza muy cercana a esta. Aparecieron una detrás de la otra, publicadas en el mismo año, 1939. Es decir, inmediatamente después de acabar la guerra aparecieron las dos obras publicadas al poco tiempo, porque una de las cosas que sucedió es que la imprenta, la editorial, sufrió grandes daños, se destruyó en parte por algunas bombas que cayeron y no explotaron. Se perdió bastante material, pero él se ve que en ese mismo año, cuando acabó la guerra, ya estaba pensando en reconstruir. Bueno, son del 39, entonces esta es de la primavera, está la fecha en la partitura, la primavera del 39. Se titula la siguiente obra, Remanso. Tiene su sentido. Ahora bien, cuando vemos en un libro de historia una fecha donde acaba un conflicto armado, ¿sí?, para el que ha vivido eso, ¿hasta qué punto acaba ahí, en esa fecha? Te han dicho, sí, que el 3 de tal mes se acabó todo, pero ¿cuánto tiempo luego continúa la incertidumbre, miedos, dudas, cosas por dentro? Supongo que como en un río, que al principio suelen ser más caudalosos, saltos y mucha espuma y muchos giros, hay un momento en que ya se asienta y aparece el remanso. Y quizá algo así es lo que con esta obra hizo plasmar Fortea, ese remanso necesario, porque no podemos estar siempre con toda esa tensión. Cuando llega el momento en que ya hay una tranquilidad, una serenidad, un remanso. Hay muchas razones por las que se puede componer, pero en un momento tan crítico, las razones son, digamos que muy poderosas. Creo que son las piezas que estamos escuchando, ¿no?, que tienen mucha carga, mucha tensión, también dramatismo,
Pero yo creo que también hay muchos momentos en donde hay también cierta, eso que os hablaba antes, cierta fuerza que se nota por salir de esa situación, para no quedarse anclado, para no quedarse ahogado en tanto dolor y en tanta situación extrema. A medida que nosotros vivimos hace unos años el tema este del confinamiento, a mí se me ocurrió que, por supuesto, un confinamiento de la guerra es mucho más complicado, pero que todos tuvimos esa experiencia y que también en nuestras vidas, en nuestros confinamientos, llegamos a ordenar 2 y hasta 3 veces la ropa de nuestro cuarto, los libros de nuestra casa, viendo series, y porque toda una serie de horas de actividades, de obligaciones que teníamos desaparecieron. El trabajo, poder ir a cenar con los amigos o lo que sea, estudiar, las clases. Surgió el tiempo extra de momento, ¿qué hacíamos con él? Yo también pensé que era la única manera de explicar que Fortea en ese momento, en su confinamiento, compusieron una pieza que se llama Capricho. Es una burla. Acaba de componer Estoy solo, Anso, y ahora un capricho. Bueno, capricho es un nombre que se da a muchas piezas, a ciertas obras, ¿no? Pero el subtítulo de la obra nos da una pista. Esta obra también fue compuesta durante la guerra. Es a mi gran amigo, el director de la revista Il Plettro. Este amigo era Alessandro Vasari. Il Plettro, al parecer, era una revista italiana, en el norte de Italia, de divulgación de la guitarra y de instrumentos de cuerda pulsada. Por eso lo de Il Plettro. Plettro, la púa, que nosotros conocemos como púa, pues ese era el nombre de la revista. Yo imagino, o quiero imaginar, que durante mucho tiempo, en alguna ocasión por carta o por visitas de Alessandro Vasari a Madrid, porque Fortea no tuvo mucha intención de salir fuera de Madrid o de Castellón cuando iba a visitarlo, pues hablarían y que se crearía un compromiso entre los dos. Venga, a ver si me escribes unas partituras, unas cuantas notas y las publico en mi revista. Fortea también tenía, la editorial Fortea también tenía una revista de divulgación, seguramente había intercambios. Pero claro, pasaba el tiempo y eso no llegaba. Y en ese momento, la guerra, su refugio a veces, o en su casa, cuando ya podía, pues si surge ese tiempo que normalmente no tenía para publicar, para componer, para dar clases, pues entonces se le ocurrió, además de todas las obras que estamos escuchando, componer un capricho para saldar una cuenta. Así me lo quiero yo imaginar, fantasear. Y le mandó esta obra que se titula así, Capricho, un estudio dedicado a mi gran amigo Alessandro Vasari.
La guerra acabó y Fortea había conquistado Madrid, habíamos dicho. Todo parecía que se hundía, pero después de la guerra él, a sus ya más de 60 años, volvió a reconstruir todo lo que se había caído. Tenemos que dejarlo financiero. No porque es obligatorio, sino porque fue así. Volvió a reconstruir todo. Esta partitura, por ejemplo, es de la primera época. En Madrid, la Biblioteca Fortea. La que tenéis aquí, por ejemplo, ya es de la segunda época, de los años 40. Aquí la célebre caricatura, en un rincón. Ahí la tenéis un poco más grande. Volvió a reconstruir la editorial, las clases de guitarra, y algún pequeño concierto. No era muy amigo de conciertos ya antes de la guerra, de cualquier caso. No era, se ve que lo hizo obligatoriamente para darse a conocer en la primera época, lo de dar conciertos. Es curioso, no era amigo de grandes multitudes. Sin embargo, va a pasar algo en el año 47. Me sé muy bien el año porque hay una obra que es el Opus 47, que se titula Balada. Y aunque está fuera de la guerra, quiero cerrar esta parte de la velada. Podemos quedar, si queréis, hablando o comentando algunas de las cosas que hayáis, que os haya gustado de todo esto, o comentar o preguntar, como os digo, lo que queráis después. Pero cerraríamos la parte de esta velada guitarrística con una pieza que fue, como os digo, compuesta en 1947, cuando ya ha vuelto a reconstruir todo, toda su vida y todo lo que tenía, casi 70 años. Y una noche cualquiera, en su casa, estamos en los años 40, el régimen franquista, se celebraban a veces reuniones artísticas. Y bueno, no era lo más común que se reuniera mucha gente en una casa, para nada, pero bueno, en la casa de Fortea, que vivía ahí, bueno, era el madrileño más. Pero una noche en que había unos cuantos jóvenes allí, un poco más tarde de lo habitual, apareció un grupo de policías y se los llevaron a todos detenidos, acusados de acto subversivo, contra el régimen, etc. Esto lo hacían un poco, al parecer, escondiendo sus intenciones, sean esas o las que fueran, en casa de Daniel Fortea, que al parecer dejaba la llave a cualquiera al final. Pero Daniel Fortea estaba en casa y era el dueño. Podéis imaginar qué sucedió. Se lo llevaron también a la comisaría. Lo acusaron de una serie de... Bueno, condenaron pronto y fue al penal de Ocaña, a una de las prisiones más terribles de la época. Le raparon el pelo al cero, la vestimenta de preso y en una celda. Todo otra vez por el suelo. Era la segunda vez que construía todo ya. No, evidentemente hubo un antiguo alumno, antiguo discípulo, que tenía cierta mano en el Ministerio de Justicia, amigos, movió papeles y pudieron sacarlo de allí a poco tiempo. Pero el susto, a esa edad también y en ese momento tan delicado, pues fue terrible. ¿Sabéis qué hizo cuando estaba allí en la prisión? Concurso. Ya conocéis a Fortea más de lo que creéis. Compuso la balada que se llama, que lo había dicho al principio, el Opus 47. La compuso al parecer allí, aunque luego la terminaría evidentemente fuera de la prisión. Y con esto cerramos esta parte musical. Voy a poner como introducción, y exclusiva mundial y todo eso, voy a tocar como introducción de esta obra, que es un canto a la esperanza, a la conquista ya no de Madrid, de sí mismo y de la belleza, a la conquista de todo. Voy a tocar la introducción de la pieza que os hablaba antes, que me hizo sacar todos estos papeles en mi refugio. Hay una introducción de esa obra y la voy a poner como... La voy a sacar de allí y la voy a colocar como introducción de esta obra, de la balada. La balada empieza así. Pero antes oiremos la introducción de Mi refugio, unos casi 10 años antes.
Yo no tengo mucho más que decir, nada que tocar, poco más tampoco, también, ¿no? Ya. Es difícil cuando uno admira a alguien, en este caso a un guitarrista, pues, del cual hay muy poca cosa grabada o interés por él. Y claro, uno tiene que hacer unos esfuerzos enormes, porque yo no me dedico a dar conciertos. Y hay que hacer un esfuerzo, creo, a veces por determinadas personas, notas, que han dejado su vida, no por él mismo, sino por todos los alumnos que tuvo, todos los amigos que iban a esa casa también, no solamente a tocar la guitarra, sino a hablar con él. Porque eso es lo que seguramente sintió de su maestro, de Tárrega, los grandes discípulos de Tárrega, entre ellos Fortea, siempre recordaban a Tárrega la persona, no al músico. Y la persona incluía al músico. Es una bonita historia y no es una historia inventada, así que si ahora conocéis un poco más a Fortea, yo me quedo más tranquilo. Y bueno, poco a poco, entre unos y otros, iremos intentando que esta figura de la historia, de la guitarra, sea conocida como se merece. Y nada más. Podemos seguir ahora ya hablando y fuera de la tensión del mundo. No sé, antes de que os levantéis, si queréis preguntar alguna cosa. O Sebastián, si no, acaba ya. Quiero hacerlo ya. Bueno, muchísimas gracias. Creo que ha sido muy especial, ¿verdad? Sí. Conocer la historia y además poder disfrutar de su música a través de tu interpretación. Muchísimas gracias, Carlos. Y a todos, pues muchísimas gracias por haber estado. Y bueno, ya tenemos un ratito para charlar, o para comentar, o para preguntar, como decía, e incluso para escuchar algo más, quién sabe, ¿no? Sí, sí. Todo puede ser posible. Muchísimas gracias, Carlos. Carlos, no te vayas, vamos a... ¿Puedo decirte algo? Yo te quiero agradecer el bellísimo homenaje que acabamos de presenciar, ¿no? Ojalá pudiera haberte visto. Me crea mucha sensibilidad y conmoción el pensar en ello, ¿no? En esa cadena de discípulo maestro que tan bonita nos has explicado. Y yo te quería preguntar dos cosas, en las que me he quedado con duda. Una es, en las dos flores, ¿cuál era cada una? Ella no lo sé adivinarlo. Creo que la primera era la violeta y la segunda la rosa. Sí. ¿Sí? Y en la última pieza, creo, la introducción que hizo en el refugio era cortita y luego empezaba el Opus 47. Sí. Sí, además se nota que es... Sí, esa pausa. No lo digo, todo eso, sí, hasta que empieza la bala. ¿Y por qué no le ha hecho la introducción? ¿Por qué se la he puesto yo? ¿O? No sé, porque como todo lo que hemos estado hablando, la pieza, creo que te lo decía, que en mi refugio fue para mí como darme cuenta de algo, ¿no? Y la introducción de esa pieza, pues en cuestiones prácticas hablamos ya, sí que la tocaba, ¿sí? Y la parte esa que había tocado el clarinete, ¿te acuerdas? Es Ricardo que está aquí. Lo sospechábamos. Lo sabía. No sé si lo hemos tocado a tres, Jesús también, ¿no? Además, no, ya puestos, pues así lo hacíamos, tocábamos a tres. Es que la pieza en sí es muy difícil. Y no me atreví en su momento a tocarla yo a guitarra, solamente con una guitarra toda la pieza. Entonces pero también fue la pieza que me hizo darme cuenta de esto. Y para cerrar, no quería dejar de tocar traer esa introducción, ¿no? Y para hacer como un cierre del círculo, ¿no? de todo este tema. Y dejar la balada al final como la última.
Hay una obra en medio que es el Opus 46, un homenaje a Sor, un gran guitarrista, también uno de los pilares de la música para guitarra del principio del siglo XIX, 1800 algo. Es un homenaje a Sor, pero bueno, en este caso no. Es por eso queda el 45, que era la de El Capricho, y el 47. Al parecer hizo muchos arreglos en este momento, en esos años, entre la guerra y la prisión, de obras andaluzas, de obras de ambiente flamenco, andaluz. Siempre preocupaba mucho ese tema también. Hay una pieza que se llama La Andaluza, que es de joven, un portento ahí de dificultades por todos los lados. Y alguna de estas creo, no sé si es esa, se la dedicó a Andrés Segovia en aquel momento. Y luego las dos siguientes para cerrar una suite ya lo hizo posteriormente, ya en estos años que estamos hablando, antes, cuando yo tenía más de 60 años. Él murió con 75 años, el último concierto lo dio en Castellón, en el año 1952, él murió en el 53. ¿Por qué? Porque era el centenario de su maestro. Hasta en eso, parece que se esperó a morir para darle el homenaje al cielo. Y luego ya el día siguiente se sintió mal, ya volvió otra vez a su tierra, a Castellón, y ya, esos últimos días. Bueno, Ha sido muy bonito porque me ha dejado, a través de su música, darme a su vivencia de una etapa. Otro día cogeremos otro momento más. Pero este era interesante, me parecía interesante. Bueno, no sé, ya que me he sentado, ¿queréis preguntar algo más o no? Descansamos un poco, ¿no? ¿Qué tal?